Mi nombre es Franklin Sos y vamos a conversar sobre el modelo preventivo que deberíamos nosotros considerar para diseñar nuestro plan de contingencia, protocolos de reactivación de actividades laborales, tomando en cuenta la emergencia sanitaria del COVID-19. Este es un modelo que está diseñado para justamente una organización abarcando de forma preventiva los medios de transmisión de contagio, la exposición a contagio del COVID-19 que nosotros podríamos considerar, y claramente va en lineamiento con las disposiciones nacionales emitidas en este caso por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, local, con las herramientas que ellos definen como la semaforización, que nos permita justamente entrar en detalles particulares de acuerdo a las actividades que necesitamos realizar. El modelo justamente tiene la parte de planificación de horarios de trabajo. Primeramente, la organización, de acuerdo a su actividad, a su giro del negocio, va a plantear grupos de trabajadores que van a estar en una modalidad como trabajo presencial, van a estar en modalidad de justamente de actividades semipresenciales, van a estar tal vez suspendidos durante ciertos periodos porque su actividad no necesita, justamente está limitada con la restricción de acuerdo a la semaforización que nos encontremos. Tenemos justamente planificación de actividades que van a poder ser cubiertas por teletrabajo de forma de herramientas digitales, actividades que pueden ser justamente combinadas como actividades parciales de actividades de teletrabajo. Trabajo en otro tipo de localidades, tenemos que considerar cuáles van a ser los riesgos de estas personas que tienen que viajar a otros sitios, procesos justamente de reintegro, ¿no? Que debemos tener, en donde va a aplicar justamente cuando se ha tenido interrupción de actividades, lo que es una valoración médica, se genera un certificado de salud y dependiendo de criterios de la empresa o por clientes, pues tendríamos que tener ciertos niveles de pruebas como PCRs o a su vez pruebas rápidas de detención de COVID-19. Aquí en la parte de planificación también se define el alcance y servicio de transporte o movilidad que se debe tener para estos colaboradores. Se analiza justamente esta planificación cada 15 días y tiene que ver algo importante para la toma de decisiones, lo que se refiere con la parte de la semaforización. De acuerdo a la semaforización, nosotros debemos ir actualizando y cambiando esta información para que sea ajustada a la realidad del negocio y que cumpla esos parámetros. Otro punto a considerar son la evaluación de riesgo, en donde nosotros realizamos una identificación de riesgos por parte principalmente de un técnico que tenga conocimientos en seguridad y salud del trabajo y que va a cubrir básicamente con métodos objetivos, cualitativos o cuantitativos, pero que nos permitan determinar en base a la exposición epidemiológica a la que nos encontremos o la zona donde está la organización, centro de trabajo, las sucursales, y analizar en base a esa, con la localidad, qué nivel de riesgo tiene, si tiene un riesgo leve, moderado o un riesgo, ¿no es cierto?, una situación de riesgo alto. De acuerdo a ello, nosotros vamos a definir las actividades que van a poder ser ejecutadas y claramente en esta evaluación de riesgo sale un plan de acción para generar el caso de que sea necesario dotación de equipos de protección personal y los temas principales de capacitación preventiva que se le tiene que dar a los colaboradores. Este método que nosotros vamos a utilizar aquí es un método que justamente se llama PER COVID-19 del Ecuador, que es creado por una organización, por un grupo de profesionales que intervienen justamente también en unas universidades y nos permite valorar. Además de eso, tenemos que estar siempre conectados con la información que nos da los canales como el Ministerio de Salud Pública, la parte del COE nacional, para conocer de acuerdo a la zona, al lugar donde nos encontramos, cuál es la situación epidemiológica, número de casos, nivel de exposición, si ha incrementado, disminuido. De esa manera comenzar a generar la valoración de la situación de riesgo. Identificación de ingreso, ¿no es cierto? Como maneras preventivas nosotros generamos protocolos. Estos protocolos nos van a permitir a nosotros poder tener un proceso de identificación preventiva. Conocemos que el COVID-19 tiene un proceso de
5 a 6 días en donde es asintomático, no presenta síntomas, pero también su forma de transmisión es un poquito más débil. Cuando ya genera el aparecimiento a sexto, séptimo día, la aparición del COVID-19 a través debutando de fiebre, malestar de garganta, el signo o síntoma que justamente puede presentar esta persona. La idea es que a través de esta identificación de ingreso nosotros podamos determinar la situación de esa persona. Y justamente de acuerdo a nuestro protocolo, si supera los límites, pues la persona no puede ingresar a la organización, que sería en la parte de temperatura, debería tener menos de 38 grados centígrados, caso contrario, no podría ingresar a ciertas áreas de trabajo. Esto va a aplicar a los colaboradores, a los proveedores, va a aplicar a los clientes, a los visitantes, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, podemos nosotros generar los planes de acción que van a estar enfocados para trabajadores, tendrá que irse a una valoración médica. Lo que es proveedores podrá ingresar máximo al área de recepción. En la parte, cuando incumplan, ¿no? En la parte de clientes tendremos una área, hay que definir una área específica para que si vienen visitas o clientes, los colaboradores puedan atenderlo y no ingrese justamente a los sectores que eran antes habituales de toda la organización, con el objetivo de restringir un poco el acceso. Y mencionarles que es correcto que se comuniquen al 171 para que sigan todas las disposiciones, protocolos que se fijan en el 171 y de esa manera poder tomar en cuenta si es que necesitan o no hacerse una prueba, un PCR para determinar la existencia o no del COVID-19. Se debe tomar en cuenta que para ello nosotros también vamos a usar un formulario interno, un registro. Este registro nos va a permitir a nosotros poder tener una estadística, tener un poquito un control de la evolución de personas que están fuera de estos parámetros y que también de acuerdo a ciertas localidades, municipalidades, nos pueden pedir este tipo de reporte y nosotros podemos justamente de una manera más ágil y fácil poder reportar esa alimentación de información. La parte de monitoreo y vigilancia, todos los colaboradores deberán usar, ¿no es cierto?, en el centro de trabajo como una exigencia que no solo está dispuesta por las localidades municipales, el uso de la mascarilla. Todos los clientes visitantes de la misma manera, proveedores deben usar. Además de eso, todos los colaboradores de la organización, en este caso, al finalizar su semana laboral, tienen que comenzar previo, un día antes de la operación, de reactivación de operación, deben llenar un formulario interno. Este formulario interno nos va a permitir a nosotros poder justamente conocer a través de un proceso de triaje, unas preguntas de triaje, si es que la salud de la persona se va generando algún tipo de degradación o afectación que puede dar se puede dar a causa de la exposición al COVID-19. Además de esta información, tendremos un responsable interno y este responsable interno será quien registra esta información. Al momento de registrar, tendremos para un control interno, una estadística interna, tomar acciones preventivas y además de eso, si fuera necesario que alguna localidad del centro de trabajo donde se encuentre nos pida esta información, tenemos para justamente compartirla a través de medios digitales y de esa manera generar o dar un apoyo en la parte de preventiva de estadística o control de prevención COVID-19. Debemos tomar también en cuenta, ¿sí?, en nuestro modelo preventivo, un programa de capacitación preventiva, en donde vamos a contar con los principales temas que se van a relacionar específicamente con la exposición que tenemos referente a la COVID-19. Por ejemplo, aquí tengo que es COVID-19, prevención del COVID-19, uso y mantenimiento de equipos de protección, ciclo cronológico del COVID-19 en personas de reintegro que pueden contagiarse, normas preventivas de lavado de manos, y todo esto, la idea es que sea bastante ágil, lo compartimos a través de medios digitales, en donde vamos a usar información oficial gubernamental preventiva de los organismos de control que nos permitan justamente transmitir el mensaje de prevención. Los colaboradores deben revisar a través de estos puntos de enlace y
luego, para generar una evidencia, deben registrar un formulario. Este formulario es un registro interno en donde nosotros cumpliremos con la función de que se cumplió con las disposiciones emitidas, de transmitir el mensaje y que la persona lo pudo revisar. Recursos preventivos locativos que también debemos considerar. Toda persona debe pasar, en este caso ya se refiere a la parte de la infraestructura, entonces toda persona debe pasar por unas zonas de pediluvio, en una zona en donde tenemos una bandeja de descontaminación, en las áreas de ingreso de trabajo. Se limita también únicamente en las cafeterías a tratar de tener una exposición de transmisión a través de objetos, por lo tanto se limita al uso de tazas, utensilios desechables o a su vez un programa que me garantice una limpieza inmediata de estos utensilios. ¿Sí? Mantener un servicio de alimentación con criterios de protección y distanciamiento. Si la organización provee alimentos o si los trabajadores tienen que ir a buscar la parte de servicio de los alimentos, debemos nosotros considerar los lugares que nos brinden, en este caso, medidas de protección como criterios de distanciamiento, como criterios de limpieza, que me garantice que básicamente no voy a contagiarme en estos lugares. Hay que justamente tener acuerdos, hay que hacer inspecciones y controles para que se verifique realmente este cumplimiento. Si yo tengo cafeterías o zonas en donde el trabajador trae su alimento, yo debo garantizar procesos de limpieza continua en estos lugares. Además, ¿no es cierto? Conocemos que el COVID-19 puede vivir en ciertas superficies desde 3 horas hasta incluso 2 días, de acuerdo al tipo de superficie. Por lo tanto, generamos un programa de mantenimiento, ¿no es cierto?, de limpieza, recurrente, y de limpieza, en este caso terminal. La recurrente es la que se lo hace directamente diaria, y la limpieza terminal es una limpieza que hacemos ya alrededor de ventanas, paredes. Es una limpieza profunda que se realiza tal vez en este caso una vez al día, dependiendo del nivel de exposición. Si yo tengo lugares donde se genera una población importante de personas, ¿no es cierto?, pues yo tendré que hacer una limpieza que sea diaria, terminal también al finalizar la jornada. Pero si mi exposición es baja, pues yo tendré que hacer 1 o 2 en la semana. Sí, hay que tener en cuenta también que aquí aplica los criterios también que se tiene de la parte de la semaforización del aforo. Entonces empezamos con un aforo, en este caso en la zona de semaforización amarillo, del 30%, y tal vez se va incrementando si tenemos justamente un adecuado manejo y además por disposiciones emitidas por el COE, en este caso local. Debe mantenerse también un tacho, en este caso de color o con una funda de color roja, para que básicamente podamos depositar ahí todos los desechos de la parte de riesgo biológico, en este caso mascarillas desechables, guantes. Esto durante se genera la emergencia. Recordemos que podríamos tener personas que estén contagiadas, infectadas, o los visitantes, y debo facilitar justamente este tipo de clasificación para también generar una prevención en el momento de que el personal de limpieza debe usar su equipo de protección, manipule y a través de su disposición final con el servicio de recolección urbana. Se mantendrá disponibles también en la parte de los baños. Hay que tomar en cuenta jabón, hay que tener justamente toallas desechables para que se pueda usar constantemente. Debo colocar en las zonas o en las áreas de trabajo lo que son los dispensadores, en este caso de gel, y dar también como disposición que los ascensores solo se ocupen como un máximo de 4 personas. Y estas personas deben colocarse frente a la parte lateral de cada ascensor, no frente a frente de cada persona, para evitar justamente ese riesgo de exposición y cumplir en términos de distanciamiento. El personal, ¿no es cierto?, de limpieza administrativo tiene que definir en este caso los horarios, el proceso de limpieza. Se definirá justamente el tipo de material con el que se va a desinfectar, que puede ser justamente hipoclorito de sodio, el 10%, amonio cuaternario, que es un producto bastante amigable y fácil, en este caso, de usar. Vamos a considerar los que se refiere a la parte del EPP, que es equipos de protección personal. Todos los colaboradores deben usar como un requerimiento para cualquier tipo de área lo que es la mascarilla.
esta mascarilla, ya sea una mascarilla desechable o mascarilla reusable, tiene que ser individual y claramente tiene que cumplirse los parámetros de cuidado. En este caso, si es desechable, pues tendrá un tiempo de máximo y luego descartar en los tachos rojos. Si es reusable, tendré que hacer un proceso de limpieza diaria, ¿sí? Un lavado diario, quitando la parte del filtro y lavar solo el cuerpo que tiene la mascarilla reusable. Tengo que tener justamente cuando me entreguen este equipo de protección, debo cumplir con una firma de registro de entrega para que se genere evidencia de que estamos cumpliendo de una forma preventiva y además también de paso involucramos al trabajador de su uso obligatorio. Los colaboradores que se exponen a reuniones o visitas en ciertas localidades deben ellos usar, además de eso, como van a tener un contacto en el que se va a hablar, en el que tenemos tal vez una situación más íntima de exposición, usarán también lo que son gafas, en este caso de protección con la mascarilla, y personas que pueden estar de atención al público en zonas de alto tráfico van a usar lo que es una careta o a su vez colocar en estas zonas una mampara, un vidrio, un acrílico que genere una barrera de protección colectiva, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que todos estos equipos que yo puedo usar, tanto equipos de protección personal como el equipo de protección colectiva, va a necesitar de procesos de limpieza o de mantenimiento. En el caso de las mascarillas, pues yo tendré el mantenimiento si es reusable, cambio de filtros y limpieza total del cuerpo. Si es gafas, un lavado constante con agua y jabón de las gafas o de la careta, y el equipo de protección colectiva, que en este caso sea la mampara, una limpieza constante del cristal o acrílico, dependiendo del tipo de equipo que use. Recursos de soporte preventivos que nosotros también debemos considerar. En este caso, la idea es que tratemos de disminuir el contacto o de justamente medio de transmisión. Sabemos que a través del dinero podría también contagiarse justamente la parte del COVID-19. Por lo tanto, trataremos de usar otro tipo de canales tecnológicos para justamente cumplir esto a través de transacciones o pagos de forma digital. O a través en lo mínimo de usar la exposición de contacto directo, como puede ser usando cheques. La persona que esté encargada de esto para justamente el uso o el pago de cheques, pues usará guantes y claramente son guantes descartables, o justamente recibe dinero en efectivo de cajas chicas, pues usará guantes y serán guantes descartables. Y solo para ese proceso, para el resto de procesos no debería usarse para nada lo que son los guantes, porque me genera una falsa sensación de protección. Entonces, solo para procesos puntuales usaremos como equipos de protección personal. También se instalará como un recurso preventivo señales de carteles afines a cumplir el criterio de distanciamiento, como justamente zonas en donde deben ubicarse la persona, afiches que me recuerden justamente cuánto es la distancia máxima que debería tener entre persona a persona, áreas en las que me indican, ¿no es cierto?, cuánto es el aforo máximo que yo debo tener para no generar aglomeración de personas. Se buscará que las reuniones se la hagan en su mayoría de forma digital, ¿sí?, a través de medios o canales tecnológicos que se mantenga. Aquí tendremos que planificar, tomar en cuenta con el sistema o el área de mantenimiento de tecnología para garantizar justamente que las herramientas, que el sistema de red de internet funcione adecuadamente. Se tendrá planes, ¿no es cierto?, también de mantenimiento a lo que se refiere a sistemas de aclimatización como aire acondicionado, ventilación, para garantizar una buena circulación, en este caso de aire, tomando en cuenta que el virus en lugares cerrados podría quedarse en suspensión. Al tener yo un buen mantenimiento, una circulación de aire, voy a disminuir esa carga, ¿sí? También debemos aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar de forma periódica el cumplimiento de estas actividades que hemos planteado para justamente determinar si es o no adecuado el uso o debemos replantear a través de una mejora continua, cambiar o reemplazar estas disposiciones. Para ello, justamente, la idea es que la gerencia administrativa lidera o el área administrativa lidera estos temas, pero con el soporte en este caso de la parte técnica de prevención de riesgo. Se mantendrá estas reuniones con la parte gerencial para justamente ver estos indicadores, para ver que se cumpla o no, ver la efectividad, en este caso, de las medidas propuestas y planteadas de prevención laboral.
Vamos a ver un poco de los anexos que tenemos. Tenemos el anexo justamente para lo que es registro de temperatura, en donde esto se hace a todas las personas que en este caso marquen o superen los 38 grados centígrados, principalmente en las áreas de trabajo, a nuestros compañeros, colaboradores, para tener ese registro, ¿no es cierto? Y además tenemos un casillero de observación para poder indicar si tiene algún otro síntoma más alrededor de ese margen que está fuera de los parámetros. Si yo estoy con 37 grados, pues no voy a registrar, solo los que están con una temperatura mayor o igual o mayor. Tenemos el formulario, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado del registro de declaración de salud. Entonces, esto es, lo vamos a usar a través de un sistema Drive digital, en donde tenemos justamente el registro de la fecha que se va a ir llenando. Esto va a generar un respaldo cronológico de las actividades, de los registros que se van haciendo y claramente los datos principales, y aquí comienza el control triaje que se realiza, ¿no es cierto? Entonces aquí marcamos solo con una X en el casillero si es que tengo o no tengo, y a la final eso se genera una entrega a un responsable de la organización, quien consolida y puede presentar directamente hacia el área tal vez de localidad municipal que lo haya pedido, o a su vez para justamente estadística interna. También tenemos los afiches preventivos que usaremos en lo posible, todos los que el gobierno nacional nos indica o nos da disposiciones, pero también tenemos autonomía de usar otros que nos puedan justamente servir y que nos permitan la transmisión de la información, ¿sí? Como prevenir para la parte de manipulación o cuidado de casa que nosotros vamos a tomar en cuenta. También tenemos lo que se refiere a la parte de identificación de riesgo. En la identificación del riesgo, el método, ¿no es cierto?, que utilizamos nos permite aquí generar la parte de la organización, el RUG, básicamente la actividad. Hay que recalcar nuevamente, este es un método que ya fue creado por un grupo de profesionales y lo que nosotros hacemos es usar la herramienta ya que fue diseñada. Esto a través justamente de la parte técnica que tiene el conocimiento del especialista en seguridad y salud, llena la información y al final me va a dar justamente un resultado y una categoría de la parte de riesgo que se genera un plan de acción para poder nosotros contestar y poder justamente presentar. En la parte de indicadores de gestión, nosotros tenemos cuadros que justamente son indicadores internos que nos permiten justamente tener una idea de cómo se está comportando el sistema, de que si estamos o no logrando los objetivos esperados para justamente lo que está propuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo con la parte de los indicadores. Entonces nosotros tenemos que en la parte de los indicadores nos dice aquí la fórmula, tenemos un índice que este índice es el índice reactivo, ¿sí? Entonces la idea es que el parámetro es que sea 0, es lo ideal, y claramente cuando tenemos que sea en este caso mayor a 1, pues tenemos que ya tomar acciones o en este caso un control. Entonces nos dice que la fórmula es en este caso número total de empleados del centro de trabajo, vamos a imaginar 45 empleados, ¿sí? Y dice aquí el número de colaboradores sospechosos fuera del triaje. Vamos a imaginar que para mayo yo tuve justamente 0 contagiados, ¿no es cierto? Entonces mi margen va a ser 0. Entonces en el índice acá yo voy a poner 0. No tengo nada más que generar observación y tampoco hacer ningún tipo de plan de acción ni responsable. Vamos a imaginar que para el mes de junio yo tuve 3 personas contagiadas. Entonces yo ya tengo un margen de en este caso 6.7, ¿sí? Que lo voy a anotar. La observación voy a poner que es en la sucursal de Guayaquil, ¿sí? Y mi plan de acción es justamente primero vigilancia, puede ser capacitación, ¿sí? Y un responsable de seguridad y salud en el trabajo con la parte de administración. ¿Sí? Entonces esto va a ser monitoreado, es nuestro plan de acción que también gerencias tendrá justamente el alcance de control. Vamos a imaginar que otro mes yo tuve 5 personas, ¿sí? Yo tuve asimismo, estas 5 personas me generó un nivel 11, yo tuve unas 3 personas, ¿sí? Me genera otros 6.7, vamos a imaginar que si yo tuve una persona y me genera un 2
0.2. El resto de meses vamos a imaginar que tengo 0, por lo tanto no se tiene nada más que hacer. Tengo un gráfico que me está indicando la tendencia del índice reactivo, que va siempre, el objetivo es que tenga 0, o sea, esté siempre tendencia hacia abajo. Y cuando tengo justamente hacia arriba, ya me genera un incumplimiento y una toma de acción para valorar la planificación que yo estoy generando, que debo tomar en cuenta. ¿Sí? De la misma manera tengo un índice proactivo que en cambio funciona de forma inversa. Espero que tenga el 100% y cuando tengo menos, ¿no es cierto?, de un 80%, que es un nivel promedio de cumplimiento, ¿no es cierto?, tengo menos de este parámetro, ya me genera justamente unas actividades o plan de acción. En este caso nos dice que el índice funciona del número de actividades preventivas planificadas, como por ejemplo vamos a decir que tenemos 12 actividades planificadas y el cumplimiento de estas actividades, que digamos que en mayo yo tengo 10, ¿sí? Por lo tanto me genera un 83%. En junio vamos a imaginar que solo cumplí 6 de las planificadas y me da un 50%. En julio vamos a imaginar que solo cumplí 2, sí, una gestión pésima y tengo un 17%. Nuevamente en estas que tienen menos de 80 yo tendré que colocar una observación porque generó un plan de acción de control y un responsable. ¿Sí? Y de la misma manera tengo una tendencia en la que aquí el índice lo ideal es que vaya siempre hacia arriba, ¿sí? Estoy generando un control adecuado y todo lo que vaya hacia abajo me está diciendo que yo tengo un problema y que debo tomar acciones correctivas. Continuemos. En nuestro plan de acción también tenemos la parte de las capacitaciones, en donde las capacitaciones voy a encontrar básicamente aquí los temas principales, pero aquí yo tengo los enlaces para que todos los colaboradores puedan acceder y verificar y luego en base a eso puedan cumplir con los parámetros determinados. Por ejemplo, vamos acá, entonces puedo acceder directamente, se conecta a la parte de YouTube y yo tengo básicamente aquí el programa o el curso que me va a permitir a mí reflejar. De acuerdo al enlace, yo voy a encontrar aquí cursos, como ustedes pueden ver, de YouTube, que me permite, aquí a través del medio de YouTube, que me permiten a mí exponer los temas principales hacia el resto de colaboradores. Entonces tengo diferentes tipos de enlaces que me van a permitir justamente el uso de equipos de protección personal, la parte cronológica que debo tomar en cuenta, referente esto a la parte preventiva. Entonces ese es el curso que estamos, la planificación que nosotros debemos tener y que se debe tomar en cuenta cuando realizamos nuestro plan de prevención para retorno de actividades. Les agradezco mucho su atención.